Ángel Martín Blanco es doctor, arquitecto en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid. Segoviano adoptivo durante 10 años, en los que estuvo trabajando como arquitecto de la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, como responsable técnico de la gestión de rehabilitación de la judería y del barrio de las Canonjías. Canonjías, perdón. Canonjías. ¿Algo más? Canonjías. Tras esos 10 años investigando e interviniendo en la muralla de Segovia, regresó a su Valladolid natal y escribió este libro que hoy viene a presentarnos. Las murallas son posiblemente el monumento de la ciudad de Segovia. Este libro es sin duda el estudio más exhaustivo de las mismas que se ha hecho hasta el momento. El autor nos propone un viaje en el tiempo para descubrir numerosos episodios de la historia de la muralla segoviana, remontándose hasta sus orígenes, mucho más allá de la versión historiográfica tradicional, que lo sitúan coetáneamente con la conquista de la ciudad de Toledo por Alfonso VI en 1085. Pero bueno, dejamos a Miguel Ángel. Gracias sobre todo por venir y por presentarnos aquí tu libro. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Amigos de los Castillos y especialmente a Miguel Ángel, que sé que es un empeño personal el que haya venido yo aquí, y gracias a todos los que han venido a escucharme y bueno, los que estén por ahí conectados, ¿no? Entonces, como decía, voy a intentar condensar en una hora pues esos 10 años de investigación más los 2 años de proceso luego de escribir el libro, y como tengo el tren esperándome, vamos directamente a la materia. A ver, ¿por qué no pasa? No funciona aquí, claro. Bueno, que es solamente hasta que te das al PowerPoint. Ya para que funcione la clase. ¿Sale ahí algo que tapa la diapositiva? Ahora. Vale. Bueno, pues la ciudad de Segovia no necesita una gran presentación, pero bueno, vamos a... Desde el punto de vista histórico, los primeros datos de poblamiento datan del siglo V a.C. Los primeros restos que se encuentran, sobre todo, son vestigios cerámicos. Luego, en la etapa celtíbera, vamos a encontrar ya los primeros restos constructivos. Hay un foso, siempre se ha datado como celtíbero, y recientemente ha aparecido un fragmento de muro ciclópeo que se ha identificado como una muralla de ese posible asentamiento celtíbero, ¿no? Posteriormente la etapa romana es más conocida, ¿no? El acueducto, todo el mundo conocía el acueducto, los restos que hay en el Alcázar, y bueno, por el resto de la ciudad hay otros restos enterrados no fácilmente visitables. De la etapa visigoda se han encontrado numerosas necrópolis en las proximidades de la ciudad, pero propiamente en la ciudad no se ha encontrado nada. O sea, después de la etapa romana, la ciudad de Segovia hay un vacío documental y de restos constructivos, que no sabemos el final imperio, la Alta Edad Media, hay un vacío de conocimiento. De la etapa musulmana simplemente se han encontrado un par de capiteles desconstructuralizados en un vertedero, entonces tampoco se tenía constancia de la existencia o la presencia en el periodo del Emirato Califato, presencia andalusí en la ciudad. Y por último, me refiero ya entrando en lo que empieza a hacer ya información, documentación escrita, a raíz de la repoblación de Alfonso VI, que bueno, en los anales toledanos se dice que la ciudad estaba yerma y despoblada, y que Alfonso VI pues, la repobló y construyó las murallas, ¿no? de Segovia. Eso es lo que dice la historiografía. Bueno, a ver, para el otro lado. Y bueno, pues como el resumen es muy escueto, pero se puede ver que se trata de una historia muy lineal, demasiado sencilla, y que bueno, pues la muralla de Segovia, a poco que se la mire, pues su historia no es tan lineal ni tan sencilla, sino que empiezan a aparecer más cosas, ¿no? Lo que es la foto de la muralla actual, se conservan 5 puertas, que son los círculos esos grandes que están ahí marcados y que se ven en la pantalla, más otras 2 desaparecidas. O sea, se conservan 3 y las 2, si puedo señalar esto, aquí, la de San Martín y la de San Juan,
han desaparecido y se conservan aquí otras 3, la de San Cebrián, la de Santiago y la de San Andrés. Había 8 postigos, de los cuales 4 han desaparecido y 4 se conservan. Están marcados aquí también con los circulitos más pequeños, ¿vale? Luego había una serie de casas fortificadas y la longitud de la muralla se calcula unos 3.760 metros aproximadamente, con una altura media de los lienzos de 10 metros y se conservan 81 torres. Bueno, digamos, esto es simplemente unos números para ponernos en situación. Pues bueno, a ver si aprendo cuál es el botón. Esta es una imagen de las 3 de la derecha, son las puertas que se conservan, y las 2 de la izquierda, las 2 que han desaparecido. Aquí tenemos unas fotos de los postigos. Bueno, pues, efectivamente, el postigo del Consuelo. Aquí tenemos el de la Luna, el del Sol y el de San Juan, los postigos que se conservan. Sí. Bueno, pues como decía, estos son básicamente los datos de lo que había sobre la muralla. Entonces, sobre la muralla escrita había muy poco y generalmente datos muy dispersos. Lo que pasa que, bueno, pues como digo, una historia tan sencilla en una ciudad con tanta... Si vemos ya que el emplazamiento de la ciudad está entre 2 cauces, ¿vale? Y en la parte del Alcázar, que curiosamente es la más baja, el desnivel es de casi 80 metros, con lo cual, digamos, es un enclave defensivo. No le he cogido yo el botón. Un enclave defensivo de que el emplazamiento de la ciudad o la fundación ya tiene un carácter militar, ¿no? Es un emplazamiento que se ve con... Simplemente no hay que ir muy lejos. Tenemos aquí en Sepúlveda, pues lo mismo, en la confluencia del Duratón y el Caslilla. Se encontraba la ciudad medieval, ahora, bueno, pues todo esto es el recinto amurallado que está prácticamente desnudo y la población se ha quedado aquí más en el borde, en la zona más accesible. En Coca, lo mismo, el Voltoya con el Ledesma, la confluencia de los 2 ríos, ahí está situada también fuera de Ciudad Romana. Y en Arévalo volvemos a encontrarnos la misma disposición, ¿no? Emplazamiento defensivo o fácilmente defendible situado en la confluencia entre 2 ríos. Bueno, pues no he aceptado. A ver si para antes del final aprendo cuál es el botón. Vale. Entonces, como decía Miguel en la presentación, estuve 10 años trabajando en la concejalía y en esos 10 años, pues, yo empezaba a ver cosas en la muralla que no me cuadraban con esa historia tan sencilla, tan lineal y tan inmediata de que Alfonso VI pues, construye las murallas y aparecen, ¿no? Y que previamente, pues, en la ciudad no había un conocimiento de qué es lo que pasaba por allí o quién estaba por allí. Entonces, como digo, la ciudad está ocupada desde la Edad del Hierro y en un emplazamiento con ese carácter militar claramente defensivo, como he dicho, es evidente que el que se emplazó allí buscaba la defensa, ¿no? Entonces, que tenía que haber algún vestigio, alguna defensa previa antes de esas murallas de repoblación que aparecen en el siglo antes, ¿no? Entonces, pues, antecedentes en la Edad del Hierro, digo, se conoce ya desde hace tiempo lo que se ha calificado como el foso celtíbero. Aquí le vemos en la parte norte de la ciudad cómo está cortada la roca. Aquí así sale en la parte sur. Estas fotos están hechas desde arriba de la muralla, como la muralla intercepta. Y está aquí del medio, vemos cómo la muralla pasa tapiando ese foso y continúa hacia arriba, ¿no? Aquí en el medio vemos, esta foto está hecha como por aquí en una parcela también que apareció el foso. Y ahí vemos perfectamente igual, cortada la roca, creando ese foso. Aquí vemos ya varios metros de profundidad. Y el trazado que tiene ese foso es aproximadamente, lo marco así con una línea roja, ya digo, se ha descubierto en 3-4 puntos. Entonces esto, bueno, pues uniéndolos es un trazado aproximado. Y por otra parte, aquí vemos lo que estaría más o menos situado dentro de ese circuito amarillo, lo que decía de la primera construcción que se data en época celtíbera es ese muro ciclópeo, que se entiende que es una muralla. Entonces, claramente el asentamiento celtíbero estaría ahí, luego posteriormente ya hay restos por el resto de la ciudad, pero un primer centro defensivo estaría en la parte del Alcázar, por otra parte la más
la más fácil de defender y por eso hasta ahí el Alcázar y han estado siempre ahí las principales defensas, ¿no? Pero es curioso, quería recalcar, este es el muro celtíbero, pero esto que está aquí detrás es la actual muralla. O sea que dos, vamos a decir, murallas o construcciones defensivas con 10, casi 15 siglos de diferencia y apenas hay 2 metros de dónde se trazó una y dónde se trazó la otra. ¿Vale? Cuando se construyó, cuando se hizo la excavación arqueológica, cuando se construyó esta muralla, no habían descubierto, porque esto estaba sin remover, no habían descubierto este trazado, con lo cual no lo hicieron por aprovechar estos restos, porque no se apoya sobre ellos, pero hasta qué punto la orografía condiciona el trazado de la muralla, que ya digo, 15 siglos después y prácticamente trazan la muralla por el mismo sitio. Vale. El de la etapa romana, pues bueno, hay un montón de evidencias en la ciudad, ya digo, el Alcázar, cómo entra aquí en la muralla y llega, en la actualidad llega hasta el Alcázar, no se sabe si el acueducto llega hasta el Alcázar, aunque yo creo que posiblemente sí que llegase, y bueno, pues todo el interior del acueducto, los sótanos, está tallado en la roca, bueno, los sillares, aquí bueno, pues hay autores que hablan que si esa fábrica es romana o no, bueno, pues, pero yo, el hecho de estar ya toda la roca tan tallada ya evidencia que lo que se ha construido luego encima, pero que esto ya previamente ya era una fortaleza. Tenemos otros antecedentes de esa ciudad con una cronología incierta. En este caso aquí tenemos lo que se conocen como hoyos de poste con distintas formas. Algunos aparecen paralelos a la muralla, digamos, con una cierta regularidad que podrían asimilarse a la construcción de la muralla, pero hay otros que claramente no tienen nada que ver, o este, por ejemplo, que la muralla este es un diámetro mucho mayor, pues puede ser un silo o bueno, pues no sabremos lo que había ahí dentro almacenado, pues porque le pasa la muralla por encima, ¿no? Esto evidencia que esto es anterior a la muralla. O, por ejemplo, esta zona aquí, vemos una pequeña rampa peldañeada, que incluso cuando se construyó la muralla, estas sillares que se ponen aquí a modo de zócalo, aquí respetan como que en su momento, pues no sabemos si se llegó a respetar aquí un paso, una puerta, o existía y mientras se construyó la muralla no se quiso cortar, pero bueno, aquí había un paso, había una ciudad previa, ¿no? Y claro, de esa ciudad previa, lo que decía, tiene que haber esos restos constructivos. Entonces ya entrando en la muralla nos encontramos con numerosos elementos que nos hablan de, aquí por ejemplo vemos esta torre, como ahí salen un par de sillares, aquí falta uno, lo vemos aquí en alzado, unos sillares que salen de la alineación, ¿no? Esta torre, bueno, pues existió una torre previa que llevaba una alineación un poquito más hacia afuera, la vemos. Aquí vemos otra torre, está con trazado semicircular, pero vemos cómo aquí quedan los restos de unos sillares que están apoyados sobre lo que era una torre de forma rectangular. Aquí volvemos a ver lo mismo, una torre circular, y aquí se va saliendo de la alineación estos sillares, que la alineación seguía recta, pues esto sería otra torre que sería de forma rectangular. Aquí todavía más claro, vemos claramente una planta rectangular sobre la que se ha levantado posteriormente esta otra de forma semicircular. Bueno, vemos aquí el cambio de materiales, de sistema constructivo. Aquí vemos empleo de sillares, piedras más grandes, esto ya es una mampostería. Todo eso lo vamos a ir analizando porque es lo que nos va a ir dando pautas. Vemos aquí otras, claramente la muralla hace aquí un quiebro, ¿vale? Y cómo existía un resto, aquí se apoya, pero aquí se separa, sigue un trazado más curvo y aquí continuaría, aquí ya forrando exteriormente la roca, los restos de la roca, por ahí se pierde, pero vemos que existe una construcción previa que la muralla utiliza parcialmente como cimentación, y estos son algunos sillares. Este despiece, bueno, aquí vemos claramente las huellas de la garra, estos son sillares romanos reutilizados, puestos están removidos porque vemos que uno la tiene abajo y otro la tiene arriba, la marca de la garra con la que se levantan, y luego este despiece, bueno, pues a mí me da que pensar, ¿no? Por ejemplo, esta otra cosa, ¿no? Estos son zarpas, que son los zócalos escalonados, esto de la derecha es Gormaz, pero resulta que en Segovia encontramos unos restos, también hay una zarpa escalonada,
en la base de una torre, lo mismo, una zarpa escalonada de una torre que era de planta rectangular y sobre la que posteriormente se ha construido una torre, en este caso de forma poligonal. Entonces, vamos juntando pruebas o evidencias de que ha habido una muralla previa e incluso ya con algunos elementos arquitectónicos claramente, bueno, la zarpa, lo aclaro, es un elemento netamente de origen andalusí. Entonces, bueno, pues aquí vemos unos restos de una muralla previa que podría tratarse de una muralla andalusí, ¿no? Y sobre esos restos se ha construido la muralla que vemos actualmente, en la cual predominan las torres de planta rectangular, ¿no? Entonces, aquí viene otro de esos puntos, ¿no? Que se dice eso, que Alfonso VI reprueba Segovia y construye sus murallas, y pensando en digo, ¿cómo son las murallas que construye Alfonso VI? Y curiosamente, Soria, Almazán, Berlanga, Zamora, Ledesma, Salamanca, Toro, en las murallas que, según la historiografía también, se asignan, se considera que las construye Alfonso VI, predominan las torres de planta semicircular. Bueno, pues entonces, las de Segovia predominan las torres de planta rectangular. Entonces, bueno, pues a lo mejor yo empiezo a pensar que Alfonso VI se puso la medalla, pero a lo mejor se encontró unos restos bastante extensos en Segovia de una muralla previa, o no le voy a quitar los méritos, y todas las hace de planta semicircular y en Segovia dijo, las voy a hacer de planta rectangular. Bueno, pues no lo sabremos, pero a mí me dio que pensar, ¿no? Vamos a empezar a analizar digamos, esto ha sido como una introducción así muy rápida, analizar propiamente ya la muralla de Segovia. ¿Qué forma tienen las torres de la muralla de Segovia? Pues nos encontramos que tenemos tres tipos de torres, de forma planta rectangular, planta poligonal y planta semicircular. Ya, esto simplemente ya nos está indicando que claramente no se trata de una única muralla ni de una única fase constructiva. Nadie haría una muralla con tres tipos de torres distintos. Entonces, se trata claramente de distintas fases constructivas que incluso estamos viendo cómo cambian de material y de sistema constructivo, tanto en la lectura vertical, vemos aquí una sillería de granito, sillería de mampostería, de sedimentaria, vemos aquí una mampostería y aquí una fábrica de ladrillo. Ahí vemos distintas fases constructivas, cada fase, digamos, cada cambio de fase constructiva nos está denotando una discontinuidad constructiva, ¿no? Entonces vamos a ir identificando esas discontinuidades o esas distintas fases. Aquí lo mismo, incluso vemos aquí que esta torre es de planta rectangular y la siguiente es de planta poligonal, con lo cual ahí también tenemos otra discontinuidad constructiva, también leyendo, digamos, no solo en el plano vertical, sino también en el plano horizontal. Bueno. Aparte de que no es una única etapa constructiva, también su disposición no parece presentar ningún criterio ni ninguna regularidad. O sea, encontramos torres de distintos tamaños, de distintas formas, unas muy separadas, otras más juntas, o sea, unos lienzos son muy largos, otros son más cortos. No hay aparentemente, sobre lo que es la muralla actual, no hay un criterio claro de diseño, ¿no? De todas formas, estas mezclas de distintos sistemas constructivos, distintos tipos de torres, es algo también muy habitual en murallas en el que existen murallas previas que se han reutilizado, que se han transformado, ¿no? Como por ejemplo, hay unos pocos ejemplos, Cocas en Estrada de Gormaz, en Talavera de la Reina, en Toledo, en Valencia. Son murallas que han pasado por distintas etapas o distintas culturas o tradiciones constructivas que reutilizan lo existente y lo refuerzan, lo reconstruyen o lo emplean, lo utilizan. Entonces, vamos a ir viendo por partes. Las torres de planta semicircular, hay solo 17 casos y todos muy dispersos, ¿no? Como hemos visto ya algunos, la mayoría de ellos se apoyan en unos restos previos de forma de base rectangular, lo cual nos indica que se trata de una reconstrucción, no son las torres originales. Aquí vemos una imagen muy clara cómo se ve que esto es sillería y cómo se ve el plano de rotura de esa torre, cómo ha deslizado y a partir de ahí se ha reconstruido una mampostería muy menuda, ¿no? Y aquí vemos 5 torres, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Estas 5 torres están, lo que este es el paseo de
de Isabel, el Paseo del Salón que se llama. Estas 5 torres son las únicas que se encuentran todas juntas, de estas de planta semicircular, y que podrían constituir un grupo homogéneo por ser una zona concreta en la que encontramos el mismo tipo de torres. El resto, ya digo, están dispersas por el resto de la muralla y apoyados sobre restos de otra forma, son reconstrucciones. Estas no sabemos lo que son porque los zócalos están enterrados, nunca se han excavado, entonces no sabemos si nos vamos a encontrar debajo que apoyan sobre una base de planta rectangular o a lo mejor son originales semicirculares desde sus cimientos. Bueno, pues cuando eso se excave pues tendremos más información. Pero bueno, tenemos aquí estas 5 torres en la zona del salón, podrían ser una misma fase constructiva. Las torres de planta poligonal las encontramos también en un sector relativamente concreto y las encontramos alternándose con otras de planta rectangular. Aquí vemos 3, aquí hay una de planta rectangular, aquí hay otra de planta rectangular, aquí hay otra poligonal, aquí vienen rectangulares, esta es poligonal y quedan otras 2 que estarían un poquito más hacia la derecha. Pues bueno, volvemos a lo mismo. El hecho de que estén dispersas, una disposición alterna, y que las poligonales siempre o apoyan sobre un zócalo semicircular o sobre, como veíamos los restos de una torre de planta rectangular, nos está hablando que esta tipología de torres también son todas una reconstrucción, no es, digamos, el modelo de torre de la muralla original, ¿no? Y por último tenemos las torres de planta rectangular, aquí vemos un tramo, que son las más abundantes, y digamos como resumen de lo que estábamos viendo, este esquema que nos indica eso, digamos, el esquema estratigráfico, el orden histórico de la forma de la torre, ¿no? Ordenarlas por la forma en función de lo que hemos ido encontrando. Entonces las rectangulares son las más antiguas porque siempre las semicirculares o apoyan sobre una rectangular o directamente sobre el suelo. Y las poligonales apoyan sobre una semicircular o bien ya eso va al suelo o va sobre una rectangular. Con lo cual, el orden en que se construyen esas torres ya tenemos una primera pauta, ¿no? Si seguimos entrando en otros factores de análisis, si independientemente de la forma de la torre y de los aparejos o del sistema constructivo que tengan, analizamos la métrica de esas torres y esos lienzos, aquí vemos, por ejemplo, este lienzo o estas 2 torres, esta es poligonal, pero el diámetro que tiene es prácticamente la misma dimensión que el frente que tiene esta de planta rectangular. Y es mucho más ancho que esta que vemos aquí. Se nota, ¿no? La anchura de esta torre respecto a esta. Y si miramos los lienzos, lo mismo. Este lienzo y este lienzo son bastante parecidos en dimensión y sin embargo el siguiente ya es mucho más corto. Aquí, bueno, la foto está un poquito en escorzo, está hecha desde el Alcázar, pero haciendo el alzado rectificado, aquí se ve mucho más claro la dimensión de una torre, la dimensión de la otra torre. Y el tamaño de un lienzo y el tamaño del otro lienzo. Entonces, estamos viendo que hay 2 métricas distintas. Hay una parte de la muralla en la que las torres miden unos 5,50 metros del frente, con un resalto de 2,20, 2,50 metros, el resalto respecto al lienzo, lo que se adelanta a la torre, y que están separadas unos 22, 25 metros. La distancia del lienzo oscila esas medidas. Mientras que la otra son torres cuyo frente es de más de 6 metros de ancho y separadas más de 30 metros. Y el resalto también, lo que resaltan es más de 3 metros. Entonces, claramente son 2, vamos a decir, 2 tipologías o 2 métricas de 2 murallas distintas. Claro, las medidas, lo que decía, hay zonas que los lienzos son larguísimos, miden unos 70 y tantos metros, pero claro, es que faltan muchas torres que se han perdido, ¿no? Para poder hacer esta afirmación, primero había que hacer un trabajo de campo, de búsqueda, de identificar elementos perdidos, elementos que habían desaparecido y, bueno, pues restituyendo torres que ahora no existen, algún postigo que también hemos encontrado, bueno, más torres. Resulta que, bueno, pues se han restituido numerosas torres desaparecidas, o sea, que existen restos materiales, hay 10, o sea que se ve que estaban allí,
Pero vamos, yo he llegado, llego a sospechar que incluso en algún momento de la muralla, a lo largo de toda su historia, si ahora quedan 81, pudo tener hasta 100. O sea, otras 10, digamos que son hipótesis que tengo, que no he podido demostrar con restos materiales, pero que faltan torres. Entonces, colocando esas torres, hablo de las 10 que yo creo que existen, porque las otras son cosas más puntuales y más por la zona del Alcázar. Colocando esas 10 torres por aquí, la métrica empieza a encajar con los datos que estábamos viendo, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, algunos de los ejemplos de esas torres que han aparecido, por ejemplo, aquí basándonos en los dibujos de Bingaerde, imagino que conoce a Bingaerde, se dedicó a dibujar por encargo del rey Felipe II de diversas ciudades. En Segovia hizo dos vistas muy fiables. Entonces vemos, por ejemplo, aquí está la zona de la Alhóndiga, aquí vemos el edificio de la Alhóndiga actual. Esta torre, aquí la vemos dibujada claramente, planta rectangular, y aquí es semicircular. Pero es que si venimos y nos acercamos, justo el edificio la está tapando, la base de la torre es planta rectangular, hasta más o menos a la altura del edificio. A partir de ahí se ha reconstruido en planta circular. Esta otra es todavía más claro, porque ya él mismo dibuja una base rectangular y la parte alta semicircular, ¿vale? Pero luego aquí nos dibuja otra de planta rectangular, que estaría por aquí más o menos. Se reconoce el punto porque el lienzo de la muralla hace un quiebro, que en el momento los lienzos son restos de torre a torre, y aquí se ve como gira ligeramente, y aquí junto al postigo habría otra, que es una disposición muy habitual. Al lado de los postigos siempre hay una torre para vigilar, ¿no? Entonces ahí estamos situando dos torres. Lo mismo nos pasa con los dibujos de Abrial, es otro dibujante del siglo XIX, también sus dibujos son bastante fidedignos, que nos dibuja una torre justo ahí, lo que sería, esta es la bajada o la entrada, la puerta de San Juan, ahí ahora en la torre, y claro, cuando se ha hecho unas obras, pues efectivamente la torre ha aparecido donde debería estar, ¿no? Otros ejemplos, aquí en este caso el postigo de San Matías, vemos aquí los sillares, las jambas, las dovelas de lo que era la puerta tapiada. Esta puerta tapiada, este dado de hormigón que se ve aquí, esto es una bajante, esto se descubrió cuando se hizo esta obra, esto es una bajante, que es esto que se ve aquí. O sea, ahí vaya. O sea, ese postigo está aquí, estaba escondido detrás de esta vegetación. Y nos podemos imaginar que se accedería por aquí. En este postigo, en las fuentes documentales se habla que en numerosas ocasiones que si se derrumbó la roca, se quedó incomunicado, tuvieron que tapiarlo, volvieron a abrirlo, volvieron a construirlo, se volvió a derrumbar la roca, se volvió a quedar incomunicado. Entonces, es, digamos, fácil imaginar que el camino subiría por aquí y se accedería a ese postigo, pero claro, cuando veo esto es un corte perfecto aquí en la roca, que yo lo siguiente que pensé es que el postigo inicial estaba aquí. Y el camino subiría y llegaría hasta aquí. Cuando esta roca se hundió y este postigo se quedó inaccesible, hicieron el segundo postigo más aquí, más cerquita, hasta donde se podría llegar. Cuando esto se hundió, pues ese postigo se quedó inaccesible, se tapió. Digamos, este sería el esquema. Aquí extramuros, el postigo inicial estaría ahí, marcado con la flecha roja, habría una torre en la esquina y cuando esto se hundió, se caería esa torre, se cayó la roca, se quedó sin acceso el postigo, construyeron el segundo postigo por aquí, y aquí tenemos la calle actual, vamos, actualmente tampoco es calle porque esto es una parcela privada, pero la calle vendría por aquí y daría acceso al primer postigo. Cuando esto se hundió, pues el segundo postigo aquí más cerca y seguiría funcionando, ¿no? El aspecto que tiene allí al pie de la muralla es esto, claro. Bueno, esto está habilitado como un pequeño paso de inspección para mantenimiento, pero delante de la muralla hay una pequeña franja de poder acceder, y claro, cuando uno llega y se encuentra esto, es evidente que aquí la roca esto se ha ido y se ha perdido, pues eso, la torre que faltaría ahí y el resto de la muralla hasta que viene aquí este quiebro, hasta que aparece el siguiente postigo. La siguiente es aquí arriba, junto al Hospital de la Misericordia, que, bueno, aquí está dada la vuelta a la muralla, aquí está norteado y aquí está dibujado al revés, pero bueno,
se entiende, este quiebro es aquí arriba, ¿vale? Y aquí, pues, normalmente estamos hablando que la muralla es recta de lienzo a lienzo y aquí hace este quiebro. Una cosa curiosísima. Claro, cuando uno mira la forma que tienen otras puertas de la muralla, viene la muralla, hace un quiebro y sigue la muralla. Viene la muralla, hace un quiebro, sigue la muralla. De forma que el camino de acceso viene a lo largo del lienzo de la muralla y penetra como deslizándose entre los dos lienzos, ¿no? Se separan y generan un paso. Aquí lo vemos igual. Viene deslizándose, digamos, a efectos defensivos les hacen caminar por debajo de la muralla y entrar paralelo a la propia muralla. Bueno, pues aquí una hipótesis de que esto era un paso. Se hablaba de que había un postigo en el Hospital de la Misericordia, siempre se hablaba eso del postigo de Fuente Cercada, ¿no? Y en un texto datado en 1623 se hace una descripción de las obras en el que habla, describe precisamente, va numerando las torres, del número de torres, y habla de hasta el cubo que hace la esquina con la fuente cercada y pasar el postigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es que siguiendo la descripción encaja perfectamente la zona de la obra. Son estos cubos de por aquí, que hace la esquina, arreglar el postigo y seguir estos lienzos hasta la tercera torre, incluso la fuente. Entonces, bueno, pues esto es de nuevo de las vistas de Bingaerden, como se ve aquí la muralla, ahí hace un quiebro, se mete para adentro y se ve que sube un camino por ahí detrás, ¿no? O aquí, esta es la imagen que tiene esto actualmente, aquí hay unos restos, todo esto está reconstruido naturalmente porque estas aristas están muy nuevas, pero bueno, se interpreta que aquí habría una torre y aquí se ve un arco de descarga, ahí el lienzo está todo comido por la vegetación, incluso se ve un agujero ahí, se ve que ha corrido el agua, aquí hay en la roca hay un pequeño rebaje, una canalización hecha y luego reforzado por dos sillares de granito que hacen para mí esta era la fuente, esa que se habla de la fuente cercada, incluso intramuros. Si se sigue leyendo todo el texto, habla de la tapia, de la casa de Francalín, etc. Y se ve en la tapia interior, que ahora pertenece al Hospital de Misericordia, se ve claramente el corte de la sillería y como esta tapia es posterior, que encajaría, digamos, cuando el hospital se compró estas parcelas, cerró este callejón y se apropió, ¿no? Coincidiría con este punto. Ya digo, bueno, pues lecturas sobre los textos históricos y sobre la propia obra construida. Bueno, digamos, estos son elementos desaparecidos que se han encontrado que han servido para esa modulación que decía, esa métrica que encaje y esas distintas fases constructivas, digamos, lo que era un batiburrillo en la muralla que no había un orden muy claro, pues vamos encontrando esta zona que está aquí marcada en rojo, es la que presenta esas torres más grandes, de más de 6 metros, separadas más de 30 metros. Esta es la zona de esas torres que veíamos antes, que son todas de forma semicircular. Y aquí tenemos este sector, le pongo en otro color, porque aquí las torres sí que están separadas más de 30 metros, pero las dimensiones, ninguna de ellas es de 6 metros. Son más bien de los 5 metros y pico como las otras. Entonces, puede ser que, bueno, estoy casi seguro que son todas reconstruidas, si no en un 100%, si en el 90%, o sea, estoy seguro que están reconstruidas en un 90%, pero casi puede que sean del 100%, bueno, que a lo mejor la métrica haya permanecido, se haya reconstruido la torre en el mismo sitio que estaba, pero en vez de hacerla tan grande, se han hecho más pequeñas. Entonces podría tener una relación entre estas dos tomas. Estamos viendo que donde no había ningún orden ni ningún criterio, pues sí que parece que empieza a haber una lógica y un orden, ¿no? Conclusiones que se pueden sacar, digamos, comparando estas distintas métricas. Pues aparentemente existen unas reglas de proporcionalidad cuando se construye una muralla entre lo que tiene que medir un lienzo y en función de las dimensiones de la torre o viceversa. Las torres más grandes se pueden separar más y las torres más pequeñas se ponen más juntas. Punto 2. Existía un proyecto previo. A lo mejor no estaba dibujado en un plano, pero lo que sí que tenían muy claro es el trazado que iba a llevar la muralla. Otra cosa es que luego, sobre la marcha, construir, replanteasen y moviesen un poco las medidas. Pues, claro, no miden todas 20 metros, tampoco medían en metros, eso es lo primero. Medirían en codos, en varas, en pies, en lo que fuese. Y para construir una muralla, pues no van a ir con la vara así. Márcame aquí, espera que pongo aquí justo la otra vara. Harían aproximadamente, bueno, pues entonces ahora nos miden 25 metros, 24 o 50, etc. Entonces,
existía un proyecto claro y eso se evidencia en que eso. Lo primero que replanteaban eran las puertas, tenían claro dónde iban a ir las puertas, luego situaban las torres, que las torres las utilizaban como hitos para, una vez marcado el punto de nivel de la torre, el lienzo era una línea recta de torre a torre. ¿Vale? Lo último que se ponían los lienzos. Esto está claro por lo que decimos de la métrica. En función del tamaño de la torre, estamos viendo la distancia. Entonces, marcaban las torres y luego tienen los lienzos. Y lo de las puertas es porque en todos los casos el lienzo previo a la puerta es más corto que todos los anteriores. De forma que si todos los lienzos son de 30 metros, 30 metros, 30 metros, el lienzo previo, cuando está aquí la puerta, la última torre que hay aquí, en vez de 30 está a 25 metros. En el caso de los lienzos de 25, pues está a 20, 18. Esto también tiene una lógica, digamos, de carácter defensivo para apoyar a que estuviese hostigando la puerta, hostigarle desde atrás. Entonces, tiene también su lógica. Entonces, y luego el sexto punto, que estas reglas permanecen en el tiempo. Estamos viendo dos métricas de dos murallas de dos cronologías distintas y estas reglas de proporción las vemos exactamente iguales en los dos sistemas, con lo cual es un sistema que, o unas reglas de composición que prevalecen. Respecto al sistema constructivo de la muralla, la mayor parte de la muralla está hecha como tapia encofrada, tapia de calicanto. Lo que pasa es que es muy difícil de datar porque este sistema de construir se ha empleado durante siglos, pero digamos que como sistema constructivo es muy rápido, muy económico, no requiere una mano de obra especializada, entonces simplemente es con mucha gente acarreando piedras, las van echando y básicamente se trata de un cajón encofrado y se va vertiendo la piedra y la cal. Aquí vemos, esto es unas obras de restauración. Aquí, en vez de por cajones, vemos aquí la imagen de la derecha, esta foto es de Marruecos hace 4 días. O sea, es un sistema que se sigue utilizando. Aquí sí que se ve los cajones claramente, como tienen ahí los costeros, son los tableros de madera. Hay unas piezas verticales que las atirantan por arriba para que al rellenar no se abra, no se reviente, y vemos cómo han hecho un cajón y están haciendo el siguiente. Aquí, bueno, esto es una restauración y lo que hacíamos era el lienzo corrido completo. ¿Vale? Bueno. Y esta es la imagen por dentro, el relleno. Pero bueno, el sistema constructivo creo que se entiende bastante bien. Aparte del sistema, digamos, de encofrado y vertido, vemos otros sistemas constructivos, como puede ser la fábrica de ladrillo, la mampostería o la sillería. Pero en cualquier caso, digamos, esto es el paramento exterior. Estamos hablando que esta muralla tiene unos 2 metros y pico de espesor. Nos podemos imaginar que no están poniendo ladrillos de 2 metros de espesor, esto hacen la hoja de fuera y el resto es un vertido. Y aquí igual, bueno, pues esta mampostería posiblemente son reparaciones y en muchos puntos lo que vemos es el relleno de fuera, el relleno interior que se ha quedado visto, ¿no? Bueno, a nadie se le ocurriría construir una muralla de 3 kilómetros y unos cuantos metros cúbicos de piedra a base de poner piedrecitas de estas y colocando una a una, ¿no? En la sillería, pues igual. Estábamos viendo los distintos sistemas constructivos y vemos que, como decíamos antes, nos sirven para identificar discontinuidades. Aquí, por ejemplo, vemos esta torre. Aquí tenemos un zócalo de forma semicircular sobre el que se monta con forma poligonal. Podríamos calificarlo una especie de sillería, porque hacen los sillares que marcan las aristas, que son sillares, aunque el relleno entre sillares ya es una mampostería. Aquí sigue habiendo un poco de sillería y esto ya es directamente todo ello una mampostería, ¿no? Estamos viendo discontinuidades, cómo van cambiando del sistema constructivo. Aquí también lo vemos muy claro. Bueno, esto lo he comentado antes, ¿no? La discontinuidad en vertical y en horizontal, como aquella torre es de distinta forma que esta, lo cual quiere decir que en este lienzo también ahí tenemos una discontinuidad. Entonces, ordenando los sistemas constructivos también por cronología, digamos, el más antiguo, el que aparece siempre abajo, es la sillería, encima de él apoya la tapia, el ladrillo aparece posteriormente, veremos que la fábrica de ladrillo de Toesta que vemos por aquí es de tiempos de los reyes católicos. Y por último la mampostería, pero eso, ya estos últimos materiales se trata de reparaciones. O sea, lo que es el grueso de la muralla está construido sillería y tapia, ¿vale? Esto ya son reparaciones sobre una muralla que ya estaba hecha y sobre la que se interviene.
en relación al sistema constructivo de los cajones de tapia, bueno, pues hay varios, esto es un esquema de cómo se iría construyendo, ¿no? En algunos casos se pueden poner los sillares de refuerzo dentro del propio encofrado y se va rellenando contra el terreno hasta que se alcanza suficiente altura para poder encofrar ya las dos caras. Lo que digo, se atiranta por arriba para que no se reviente. Visto de lado, estos son los... Aquí he dibujado cajones con tres agujales. En la muralla de Segovia hemos encontrado de 3 y de 2. No da tiempo a contarlo todo. Pero bueno, sí que se puede ver el orden constructivo por la disposición de las cobijas que protegen el agujero en el que se meten esos agujales, ¿no? Aquí vemos, se ha dibujado el corte y cómo están puestos. La pieza de cobija de este cajón se apoya contra el otro cajón, ¿vale? Sin embargo, aquí vemos claramente dos piezas y la pieza apoya en dos apoyos, mientras que aquí, digamos, es asimétrico. Eso lo vemos por aquí. Aquí vemos esta pieza asimétrica y aquí vemos una grietecita, ¿vale? Aquí vemos también claramente que este cajón está a distinto nivel. Vemos que este agujal, el apoyo es simétrico, luego este es el del centro. Este es asimétrico porque hay prácticamente... ¡Ay! Es que en cuanto toco el ratón se me pasa. Aquí vemos cómo en este lateral prácticamente no apoya y aquí lo vemos exactamente igual. Este aquí no apoya y el corte está por aquí. Lo que nos está diciendo que este cajón se construye antes que este. O sea, estamos entendiendo cómo se ha construido y además en qué orden se ha construido. Vemos que este es el del centro porque aquí la cobija apoya perfectamente a los dos lados, es simétrica, y aquí ya no apoya. Este es el otro extremo, ¿vale? Bueno, la parte de los zócalos lo explicaba un poco en la diapositiva anterior, en cómo se puede hacer, se colocan las piezas de mayor tamaño a manera de refuerzo para hacer esa especie de zócalo, pero embebido en el propio encofrado, y otros zócalos, que estos ya no son encofrados, son de sillería, como vemos aquí, una sillería de granito, o esta, que como decimos antes, otra zarpa escalonada, claro, esto no se puede encofrar, ¿vale? Entonces son distintos tipos de zócalos y de sistemas constructivos. Imágenes que nos confirman que se trata de tapia encofrada tenemos en muchos puntos. Vemos aquí el que estábamos viendo antes con más detalle de cómo son esos aguijales. Aquí vemos cómo todavía se conserva la impronta de la tablazón del encofrado en el mortero. Se leen perfectamente las líneas horizontales, aquí también se ven. Se lee perfectamente las tablas con las que se ha encofrado. Aquí vemos, en este otro, vemos aquí perfectamente también la línea de nivelación. Estoy hablando perfectamente, se ve, ¿verdad? Sí. Que digo yo como lo tengo más cerca. La línea de nivelación del mortero, de dónde se acaba un cajón, y a partir de ahí se montaría el encofrado, empezaría el siguiente. Aquí vemos los agujales, vemos que este no apoya, este es asimétrico, este es el borde del cajón. Entonces, este cajón se hizo apoyándose en el que tiene a mi derecha. Aquí ya me empiezo a perder, vamos a dejar de meternos en charcos. Y bueno, lo que he puesto aquí es otra imagen, que esto también hay mucho por la muralla de Segovia, de estos pseudo agujales de restauraciones que no nos tienen que engañar porque esto no tiene ninguna lógica. Vemos que no hay ni un orden, como vemos en estos otros, ni esta modulación es de cajones, no están nivelados, no están con las mismas dimensiones. Incluso si pensamos cómo se construye, estamos diciendo que el agujal es para encofrar. O sea, aquí arriba ya no hay que encofrar nada porque van las almenas. O sea, que es que, bueno, pues restauraciones que dejan cosas que no saben muy bien lo que están dejando porque en vez de aclarar están confundiendo, ¿no? Esto es la obra esa que hemos visto antes. Esta es la obra acabada, la imagen que tendría la muralla cuando se construyó. Se ven perfectamente las tablas, se ven las franjas de lo que serían los cajones y la modulación de los agujeros, los agujales. En este caso, en vez de agujeros, lo que hemos dejado son unas piezas de madera metidas para bueno, evitar anidamientos de aves, ¿no? Pero la imagen sería muy parecida a esta. Respecto... Digamos que un análisis parecido al que hemos hecho con los sistemas constructivos podría hacerse con los materiales, viendo los distintos tipos de materiales que encontramos y
los podemos ordenar por su disposición. Entonces, partiendo de la roca de apoyo, el primero, el más antiguo, siempre es el granito. Las primeras murallas tienen más disponibilidad de granito, muchos de ellos reutilizados de hebras romanas. Entonces, se emplean en la parte baja por coherencia constructiva, porque es más resistente a la piedra. Sobre ella, la piedra sedimentaria. Y lo último es el ladrillo. Bueno, esto es una restauración del siglo XX, ahí con un ladrillo, pero bueno, vemos que la sedimentaria está por debajo. Aquí vemos, esta torre también es una reconstrucción completa. Vemos que se aprovecha unos sillares de granito para la base y el resto es mampostería también en piedra sedimentaria. Y aquí vemos todos los materiales. Digamos, esta es la parte más antigua de la muralla, entonces donde vemos más toda la secuencia original, ¿no? Los sillares de granito, luego vemos una sillería de piedra sedimentaria, una fábrica de ladrillo y por último ahí está, eso es una mampostería, está enfoscada, pero bueno. Vemos ahí la lectura, el orden cronológico de los materiales que aparecen en la muralla. Hay que distinguir también que podemos encontrar la disposición original, es la que estamos leyendo, pero también nos encontramos en las reconstrucciones lo que se llama disposición invertida. Eso nos está diciendo claramente que es una reconstrucción, ¿no? Cuando veamos los sillares de granito en la parte alta de la muralla, ese lienzo se ha hecho nuevo. Creo que tengo alguna foto por ahí luego más adelante. Esto es un catálogo o una parte del catálogo de aparejos, digamos, con todo este estudio de materiales, sistemas constructivos. El siguiente paso sería el de los aparejos. Lo que empezamos a establecer es, diferenciando todos los aparejos, bueno, todos sería imposible o inabordable, los principales aparejos de la muralla, les vamos clasificando y diferenciando. Y también nos sirven para encontrar nuevas discontinuidades constructivas, ¿no? Cuando haya un cambio de aparejo, igual que hemos distinguido con las formas de las torres, con el sistema constructivo, con los materiales, aquí ven, por ejemplo, un aparejo, vemos aquí unos sillares, uno de granito, pero son sillares, todo ello muy grande. Ay. Y a partir de aquí vemos cómo aparece esta fábrica con una mampostería más menuda, incluso utilizan encintados de ladrillo cada cierto número de hiladas. Bueno, pues un tema estético también de una época. Aquí vemos otra discontinuidad muy clara, un cambio de aparejo. Viene un zócalo con 3 hiladas y a partir de aquí pues solo es la piedra de base, ¿no? 3/4 de lo mismo. Aquí vemos no llega a ser una sillería porque, bueno, son piezas un poco escuadradas, más o menos colocadas, y sobre ellas esto es una especie de sillería muy deteriorada en el que, como la torre que hemos visto antes, las esquinas se hacen con sillares, las aristas del polígono, y se rellena con mampostería, lo que pasa es que está muy deteriorada y prácticamente no queda ningún sillar. ¿Vale? Aquí vemos también otro cambio de aparejo, vemos claramente como hasta un punto se ha hecho la reconstrucción dejando algunos de esos agujales, una dimensión que esto no es viable, y a partir de aquí ya no se han conservado los agujeres. Bueno, pues otro criterio de restauración, de reconstrucción. Aquí sí que vemos lo que estaba diciendo antes, sillares o piezas de granito de grandes dimensiones colocadas en la parte alta del lienzo, lo que nos está diciendo que esto es una reconstrucción. Incluso vemos ahí el granito gris, creo que lo vemos ahora más adelante. Bueno, y aquí otra, este es muy curioso, porque aquí vemos, y si pongo uno, vamos, voy a agilizar. Bueno, aquí se ve también otro cambio de aparejo, que se ve como la torre original está embebida en la masa del relleno del lienzo, y a partir de un punto los sillares están alineados con la cara exterior del lienzo. He marcado una pequeña línea roja para que se vea la línea, pero sin tapar la fotografía. Nos está diciendo claramente que esta torre, está aquí el plano de rotura, y esto se reconstruyó enrasando con el lienzo que quedaba. Posteriormente se ha roto el lienzo y este agujero nos permite ver toda esa información, ¿no? Vamos a ir un poco más ágiles, que voy un poco. Como decía, esa clasificación de todos estos sistemas constructivos, materiales, aparejos y demás, nos sirven para ordenarlos cronológicamente o relativamente entre ellos,
pero pero no nos permite establecer una cronología, una fecha exacta. Pero gracias a algunos elementos sí que podemos dar a una cronología, ¿no? Lo que nos permite adaptar ese aparejo, darle una datación y asignando esa datación a todos los aparejos que sean iguales, les podemos ordenar. Entonces, por ejemplo, tenemos espolia, piezas reutilizadas. Aquí vemos, por ejemplo, estos son unas dovelas de un arco en granito, posiblemente de algún edificio del siglo XV. Aquí vemos unos sillares romanos reutilizados, aquí incluso un acueducto tallado en la parte alta del lienzo, pues claramente, además están calzados con ladrillos. Aquí vemos también una pieza romana reutilizada. Aquí vemos unos ladrillos de la fábrica Carreteros, que conocen. Esta fábrica estuvo trabajando en Segovia entre 1850 y 1950. Entonces, en todos los sitios donde nos aparezca esta reparación, pues ya la tenemos datada. Segunda mitad del 19, primera mitad del 20. Y aquí tenemos lo mismo, unos sillares de granito reutilizados, digamos, de las canteras de la etapa romana, y luego tenemos estas de granito gris, que estas son unas canteras que empiezan a explotarse en el siglo XIX, con lo cual este lienzo también lo tenemos datado por la presencia de ese tipo de granito. Como decía, todos esos aparejos se ordenan, se busca qué aparejo apoya sobre cuál y qué aparejos apoyan sobre él, de forma que les ordenamos relativamente unos respecto a los otros, y algunos de ellos conseguimos datarlos. Digamos, disponiéndolos sobre unos alzados esquemáticos de la muralla, empezamos a ver cosas ya como que zonas donde el mismo aparejo nos permiten ya empezar a reconocer etapas o fases constructivas que tengan una misma cronología. Y todo esto nos lleva a la hipótesis que planteaba inicialmente de que en las murallas de Segovia quedan restos de una muralla previa, andalusí, previa a esa repoblación, que en algunos puntos tenemos fábricas todavía visibles, y en otras, bueno, pues se ha caído la torre o se ha reparado o se han puesto otros aparejos por encima, pero la métrica nos dice que sigue siendo el mismo tipo de, la misma cronología de muralla. O sea, el relleno, digamos, será el original, aunque la cara exterior que vemos es posterior. Y se corresponde con esa zona que veíamos en que las torres medían más de 6 metros y estaban separadas más de 30. ¿Vale? Vemos aquí el tipo de aparejo es una sillería con granito en el zócalo siempre que lo tienen, y generalmente escalonado en forma de zarpa. Hemos visto aparejos muy similares en Mérida, en Trujillo, en Gormaz, etc. En otras murallas andalusíes de esa etapa. Y sí que quería marcar, por lo que decía de la métrica, dado que este lienzo es más corto que los demás, estoy convencido posiblemente donde ahora está la Puerta de San Andrés existía una puerta en esta etapa de la muralla. No tendría el aspecto que tiene la puerta actual, pero que ahí había un paso, una puerta, estoy convencido. De hecho, la Puerta de San Andrés tiene ahí unos macizos por detrás que no se sabe lo que es. O sea, tiene un espesor grandísimo de macizos. No es un cuerpo, sí que tiene un cuerpo en el piso añadido libre, habitable interior, pero hay muchos rellenos. Y he intentado identificar lo que considero que son esas fábricas de esa muralla andalusí. Ahí en esa torre sería ese zócalo con toda la sillería tanto de granito como la de piedra sedimentaria. En esta veíamos cómo se había roto el plano inclinado, y la parte que quedaría original la que está en color, y el resto ya serían reconstrucciones posteriores. Aquí vemos queda solo la zarpa sobre la que se reconstruye esta torre. Aquí vemos hasta más arriba, e incluso es, ya digo, toda esta zona a ambos lados de la Puerta de San Andrés. Incluso vemos una parte del lienzo en el que también presenta una zarpa escalonada, ¿vale? Luego, en la segunda zona, esta, la de las torres semicirculares, tenemos un lienzo curiosísimo, porque tiene un aparejo. Esto es Évora, creo que es, no he puesto los nombres, y esto es Jordania. El aparejo es como imitación a cajones, con una pieza grande y unas pequeñitas de nivelación que vuelven a plantear la línea horizontal, y sobre eso se vuelve a poner una pieza grande y unas pequeñitas que vuelven a nivelar. Tenemos hasta 3,5, ¿no? Y a partir de ahí ya se pierde, el lienzo ya es una mampostería. Zazaya esto lo data en el siglo VII. Yo no me atrevo a decir tanto, pero desde luego el aparejo es curiosísimo. Es lo único que queda en Segovia, salvo que más abajo aquí enterrado sigue apareciendo y en los otros lienzos esté.
Yo lo dejo ahí. Con los datos que tenemos se puede decir poco más. Luego, la muralla de repoblación sería, ya digo, esas torres rectangulares, pero más pequeñas, de 5 metros, 5,25 metros de frente, también hecho con tapia encofrada y separadas unos 20-25 metros. Los lienzos también estarían hechos por cajones, posiblemente de 3 agujales, porque es el más abundante en las partes bajas de la muralla. En las partes altas, aparte de lo que hemos visto, no son muy creíbles algunos de los lienzos que se conservan, pero podría ser de 3 agujales. Ya digo que el hecho de que el resto de las murallas de Alfonso VI sean de planta semicircular las torres, me hace pensar que quedaban muchos restos previos y por eso resultaba más fácil continuar así. Respecto a las puertas, hemos visto ya algo de cómo se disponen. Esta es la puerta de San Andrés. Bueno, es la reconstrucción completa con una torre que tenía del siglo XIX, un cuerpo adelantado, todo eso se demolió. La de San Cebrián, pero lo que decía, el camino de aproximación viene y discurre en paralelo a la muralla, entra en ese hueco, digamos que al desplazarse los lienzos, como que generan ese paso y se entraría. Siempre hay una torre más grande flanqueando la puerta por la cara exterior. ¿Vale? La vemos aquí. La torre siempre es más grande. El lienzo previo siempre es más corto. El acceso se hace eso en paralelo y el camino de entrada suele ser bastante es tendido, alargado, de forma que la pendiente es uniforme y bastante asequible. Sin embargo, los postigos son simplemente un hueco de apertura de entrada recta en la muralla. Generalmente siempre tienen una torre cerca que servía para vigilar ese postigo. El acceso suele ser para acceder a pie, entonces es un acceso mucho más quebrado, serpenteante, con una pendiente más brusca. ¿Vale? Digamos, este sería el esquema con una imagen de lo que sería un postigo y esquemáticamente es la alarma de que lo que me decía él, que ya tenemos. Y esta es un esquema de la puerta, lo que he contado. El acceso sería un camino en paralelo con la entrada y más tendido, porque por aquí se entraría simplemente andando o a lo sumo con un burro, y aquí, digamos, carros, mercancías y más vehículos rodados entrarían en planta. Respecto a las puertas, eso era en planta. En alzado, todas las puertas serían inicialmente con esta imagen que vemos aquí, como es la puerta de San Cebrián, solo un cuerpo de planta baja y una terraza abierta en el piso superior. Serían como las torres, ¿vale? Serían más grandes, pero sería una imagen como esta. Aquí vemos, por ejemplo, esta era donde estaba la puerta de San Juan, y vemos cómo hay todavía los restos de una escalerita que bajaría a lo que es el adarve de la puerta original, ¿vale? Posteriormente, bueno, digamos, esa es la de repoblación. La tercera etapa, a finales de la Edad Media, viene a coincidir con una intervención de bastante calado que realizan los Reyes Católicos, que es toda esta decoración de arquillos, fábrica de ladrillo, que se hace con esa especie de aire mudéjar. Y también la mayoría de las torres poligonales, menos esa que hemos visto que era muy nueva, que es del 19, del 20, estas torres poligonales se pueden datar todas en esa etapa de los Reyes Católicos, todas ellas reconstruidas sobre restos preexistentes, como hemos visto. Mira, pues la puerta de esto es lo que decía, aquí tiene unos macizos, todo esto, porque esto es el cuerpo de guardia, esto es una torre, esta es la otra, que esta es hueca, pero todo esto es un macizo que no sabe lo que hay ahí. Entonces, esa puerta tiene ahí muchas cosas escondidas todavía que no sabemos lo que es. Bueno, a lo que iba ya, aparte de esas torres poligonales y esas reparaciones o reconstrucciones en ladrillo, los Reyes Católicos, en esa etapa, se recrecen las puertas y se construye el segundo piso. Vemos aquí la fábrica de ladrillo que identifica y la torre poligonal. Esto está reconocido, se le atribuye a Juan Guas, o sea, está claramente datado esta obra. Cómo se construye, aparece aquí, se incorporan elementos defensivos que las puertas originales no tenían. Aquí aparece con una buhedera y vemos el escudo, que este escudo está machacado. Bueno, este escudo ya no es el de los Reyes Católicos, es el de Carlos, quiere decir que la obra ya se acabó en el siguiente reinado, pero
La Puerta de Santiago, 3/4 de lo mismo. Había, pasa que no se ve, una imagen que se leía en el revoco El Almenado, de lo que era la muralla original con la terraza abierta, y posteriormente se construyó este segundo piso habitado, ahí con sus ventanas, y vemos al interior, le hacen ahí una portada en granito, con un escudo también muy estropeado, y lo mismo, aquí le añaden la buhedera y vemos que incluso esta tenía rastrillo, ¿vale? Meten elementos defensivos, pero también estamos viendo el tema de los escudos, lo marca aquí lo del escudo, porque la Puerta de San Martín, 3/4 lo mismo, aquí la vemos, esta está demolida, pero unas fotos del siglo XIX, ahí vemos cómo aparecen los escudos, ya las puertas ya se ponen, pero ya no estamos hablando de elementos defensivos, ya estamos hablando de monumentalidad, de decir aquí estoy yo y de imagen, ¿no? Y esta puerta es toda una reconstrucción simultáneamente con la reforma que se hace en la Casa de los Picos. Se ve perfectamente cómo las hiladas de los picos encajan con las hiladas de los sillares de la puerta. O sea, estas dos fábricas, estos dos elementos, es una misma fábrica, están hechas simultáneamente. De hecho, aquí la Casa de los Picos, aquí dentro tiene unos espacios, hay una reforma, unos espacios muy poco utilizables, que son restos de una reforma que se cambia el edificio y ya digo, se hace simultáneamente con la puerta. De hecho, este edificio se pasaba por aquí arriba, estaba comunicado y estaba comunicado directamente con la casa. Entonces, bueno, esta sería, digamos, las obras que podemos escribir a ese final de la Edad Media, que ya realmente son las últimas obras de identidad que se hacen sobre la muralla. A partir de ahí ya simplemente son reconstrucciones, reparaciones, muchas, pero ya sin un criterio, digamos, ya de muralla, sino simplemente de conservar o de reconstruir lo que hay o lo que había. Entonces, nada, el libro, como he dicho, el que esté interesado, aquí tengo unos poquitos ejemplares, y si no, a través de la editorial, la librería Cervantes de Segovia, lo tiene en su catálogo en la página web, o a través de cualquier librería que se ponga en contacto con ellos. Bueno, pues... Sí, bueno, ¿hay tiempo para alguna pregunta? Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, he ido un poco a la carrera, lo siento, pero... Yo quería decirle la enorme influencia que tuvieron en la muralla las culturas, porque unas, como usted nos explica muy bien desde el punto de vista arquitectónico, el clamor por un lado y el eremo por otro estaban influenciados enormemente por culturas distintas, la cristiana y la judía, la canonjía que ha citado usted y la judería, nueva y vieja. Y las puertas del sol y de la luna son nombres que dan los judíos. Pero el arco de San Andrés, para nosotros en Segovia es el arco, la puerta de San Andrés y la puerta de San Cebrián, ¿no? Entonces, bueno, yo primero felicitarle por el trabajo que he hecho como segoviano. Estoy deseando verlo ya y tenerlo en la biblioteca. Pero es que además, pues eso digo que en Segovia hubo, hasta que se pusieron de acuerdo, guerras fratricidas importantes, inclinándose Isabel la Católica hacia la parte del Eresma, porque ella era más reina católica, fundó el monasterio del Parral, ahí Enrique IV, su hermanastro. Bueno, perdón, es que como me preocupa porque viene entonces, tiene que ir. Entonces... Lo que le quería decir es que a mí me parece un libro espectacular y la explicación que he hecho desconocida por todos nosotros, es decir, de dónde venían los materiales, quién los usaba, cómo los hacían. Bueno, yo cuando ha dicho usted lo del granito, pues después de tener el acueducto, estaban fuera de las murallas, pero el granito viene de la sierra y el barro de esa época cambió la estructura de Segovia, porque todo lo que hay, los arenales, hasta la estación del ferrocarril, desde el Pinarillo hasta la estación, ahí, según los anales que hemos visto y hemos leído, llegaban hasta lo que hoy es la calle José Zorrilla, la cantidad de barro que hubo que sacar allí para hacer aquello, ¿no? Y felicitarle por la conferencia y agradecerle mucho
el trabajo que nos ha hecho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo felicitarte de igual forma por también, desde un arquitecto, además, presentarnos un estudio estratigráfico de las fases y las construcciones. Y es que No, como digo, el libro que ha editado Cervantes. Librería Cervantes, sí, de Segovia. Guillermo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, simplemente pues nada, animarte a seguir presentando, no cejes en el estudio, ya que hiciste tu tesis doctoral y ya que todos los que hemos hecho, pues esto sigue evolucionando. Yo te recomendaría, desde el plan arqueológico, hacer dataciones termoluminiscencia en ladrillo para ver si realmente estamos en época de Reyes Católicos o las fuentes no son siempre tan fiables. Y seguir con ello, porque evidentemente de la muralla de Segovia tú mismo lo dices, es que hay tantísimo que estudiar. Esto es un primer paso, no había nada, entonces un primer paso y bueno, pues tendrán que salir, cuando vayan saliendo más datos, habrá hipótesis que se caigan, pero bueno, es una primera propuesta. Vamos, sé fehacientemente que están apareciendo ya ahora fábricas andalusíes, digamos, cuando se buscan ya se encuentran. Sí. Como no había nada, no se han buscado, ahora ya se empiezan a buscar y en el Alcázar sí que están saliendo y bueno, y por parte de la muralla pues habrá más. Qué bueno. Pero sobre Zortalla ya lo hemos hablado muchas veces. Con Luis Caballero yo creo que presentaba unas cronologías excesivamente tempranas, no quiero decir que al andaluz son mucho tiempo. Y de época califal ya sabemos que hay mucha a mí ese aparejo es muy raro, pero a mí llevárselo tan pronto me parece muy... Sí, pero es que para ellos 700 a 750 era toda la arquitectura, con todo el conocimiento que ellos tienen. Sí, no, por supuesto, yo no me atrevo tampoco a... Pero yo sí me atrevo porque en vasco se ha visto en muchos sitios que no, esas cronologías no pueden ser. Yo creo que eso no es tan temprano, por comparación con otros aparejos que hay por la península, que según van avanzando van siendo de peor calidad. Este es regularcillo, entonces yo le sitúo más tardío. Bueno, no te quitamos mucho más tiempo, agradeciéndote todo. Te hacemos entrega de otro libro, ya te entregamos a Carlos V y la instrucción de las murallas, a los ingenios y la última revista, no sé si la para leer la asociación. No, Córdoba. Pues nada, para leer de trabajo, ya, otro procedimiento. A ver si lo ponemos online, es para no tener que venir, que esto de tener que salir o ponerlo antes a las 6 de la tarde. Eso, es que luego lo del tren es si alguien quiere adquirir algún libro, está aquí a su disposición. ¿Se puede escribir bien? Porque somos parte mucho dinero. No sé, yo creo que es suave. No sé. Sí, correcto. El otro tiene una burbujita. Creí que tenía yo por aquí un bolígrafo para escribir aquí sus papeles que se han llenado. Es muy suave, es igual. Clement. Sí, no, sí. Los trucos. ¿Te lo pago a Miguel o te lo pago a ti? Lo dejo por aquí. ¿Son 30 o 30? 30. Vale. Si quieren tengo cambio de... Adelantado, pero... Me encantaba lo que nos has contado. Pues me da pena contarlo con deprisa, porque... Es un gusto que hayan tenido, un buen servicio por tu parte, desde luego. Muchas gracias. Jorge Moreno. Sí, yo sí tengo. Está ahí, concentrado. Enhorabuena, Miguel Ángel. Ah, Mira. No.
A ver, ¿tenéis Sí. cambio o- Aquí tenemos dos libros. No, Este No, hombre. 60. Claro, porque eso es cambio. Es una, sí, la estoy viendo. Me pongo aquí la alarma, a medio punto me marcho. Esto es de uno que ha venido de por allá. ¿Tenéis el libro? Sí, sí, no le tengo. Ese puede cogerlo, están todos nuevos. Sí. Hola, muy bien. Bueno, hasta luego. Enhorabuena, Miguel Ángel. Oye, no. Bueno, pues cerramos.